Estás escuchando Moncast. ¿Qué pasa cuando la realidad y la historia se cuelan silenciosamente en las películas? Datos históricos, películas increíbles y mucha arbitrariedad. Yo soy Nancy Jaimes. Yo soy Luca Pietro Santi y esto es Lo Pasado Filmado. Revisionismo en clave de cine. La Argentina es un país que ha sabido sentar precedentes jurídicos haciendo aportes a nivel internacional. Ya en 1902, la doctrina Drago, esgrimida por Luis María Drago, prevenía la compensación pecuniaria por la fuerza, por ocasión del bloqueo naval a Venezuela por deuda externa. Pero hay otro caso también, en el cual Argentina ha hecho un enorme aporte a la justicia internacional, en este caso la justicia transicional, que son los juicios a las juntas militares en 1985. Y para poner en contexto esa Argentina, traemos varias películas de principios y mediados de los 80. Así es, hoy vamos a hacer un relevamiento, ¿no? Un poco de las ideas que volaban por la sociedad en torno a este momento pivotal, ¿no? Este inicio de esta vuelta, inicio a la democracia, digamos, esta refundación. Y bueno, vamos a ver un poquito, ¿no? Mientras ocurría esto, ¿qué estaba consumiendo la gente a nivel audiovisual, Nancy? Un poquito vamos a hablar de la cocina de este episodio, vamos a ponernos a comentar un poco cómo surgió. Hay algo que es que el juicio a las juntas o todo lo que estuvo alrededor de ese juicio ahora está muy en boca de todos, porque hace muy poquito salió la película de Santiago Mitre, Argentina 1985, que relata particularmente los juicios, ¿no? Con las figuras de los fiscales como los protagonistas de esta peli. Claro, el fiscal Estracera y su equipo. Exactamente, sus chicos, los chicos de Estracera. Hoy igual me parece que vamos a dar una visión un poco más amplia del fenómeno, claro, ¿no? Entonces, a partir de esto y que nos pusimos a charlar, es que saltó esta idea de ver qué estaba pasando en ese momento, claro, ¿no? A partir de esta revisión de esos hechos, decir, bueno, ¿y cómo se vivía en ese momento? Porque algo que yo siento que pasa como neófita de la historia es que para nosotros que ya somos adultos, pero que hemos nacido en democracia, con los juicios hechos inclusive, totalmente, por ahí hay una mirada muy reducida de eso y que da cuenta simplemente de, mirá, para el 85 ya se estaba haciendo el juicio a las juntas, qué loco, qué bien que se entendió lo que pasó, claro, qué listo que estaba todo, sí. Y la verdad es que no estaba tan listo. Claro, ¿no? Eso por ahí oscurece un poquito cierta incertidumbre y determinados esfuerzos que hubieron detrás de esa enorme decisión política, porque como decíamos en la intro, realmente sentó materia jurisprudencial a nivel global. Lo cual es importantísimo. Entonces me parece como que estaba interesante pensarlo en contexto y poder poner un poco a jugar a ver cómo era entonces esa sociedad alrededor de esa decisión tan grande. Vamos allá entonces, ¿no? Vamos a empezar justamente por el contexto, ¿no? Estamos hablando de un proceso que tomó lugar entre abril y octubre de 1985, ¿no? Ahí, sí. ¿qué ocurre sucintamente? La Cámara Nacional de Apelaciones no va a llevar a juicio a los jerarcas del Proceso de Regresión Nacional o la dictadura militar que tomó lugar entre 1976 y 1983. Sí. ¿Y cuáles fueron fundamentalmente los cargos que se le imputaban, ¿no? A estos jerarcas? Tenemos varios, obviamente, ¿no? Pero hay tres que son especialmente salientes. Tenemos uno, privación ilegítima de la libertad. Claro. ¿No? Tenemos comisión de homicidios y, por supuesto, por ahí lo que más emocionalmente quedó desnudado en este proceso, que es la aplicación de torturas y tormentos. Ay, sí. ¿No? Que realmente fue escalofriante, más allá del informe de la CONADEP, que fue una herramienta, ¿no?, central en todo este proceso, la dimensión emocional de los testimonios, ¿no?, de aquellos que lo padecieron. Sí, eso desde siempre es algo que me pareció también muy relevante, pensando en esto que vos traés como premisa, que es el precedente que quedó sentado a partir de este juicio, sí, y cómo Argentina fue punta de lanza o pionera en esto que estuvo haciendo, ¿no? El hecho de que ya existiera también para ese momento el informe de la CONADEP también me parece un montón. Sí, ¿no? por supuesto. Que por eso es una herramienta central. Sí. Increíble. Sí, absolutamente. Y hablando un poco de lo que vos decías también, ¿no? Realmente hay que ponerse en época y lugar, en el sentido de que ¿sabes cuál es el único antecedente real que teníamos en materia de esto que se llamaría justicia transicional, ¿no? Justicia de una dictadura a una democracia, y como una democracia hace un juicio civil a una época política que no lo era. Claro. ¿No? El único antecedente era Nuremberg. Claro, estamos hablando de otra cosa. Que es otra cosa es un animal totalmente diferente. Tal cual. Y en otra punta del planeta, ¿no? O sea, porque quieras o no, nos queda lejos también. Por eso te digo. Y también otro factor que es importantísimo de mencionar es la decisión política del presidente Raúl Alfonsín de efectivamente enjuiciar a los militares, ¿sí? Si bien hay que decirlo, la postura del Partido Radical ya durante la dictadura, y ya después lo vamos a desarrollar cuando hablemos de un poco las líneas intelectuales alrededor de esto,
fue de condena a tanto los crímenes de lesa humanidad de la dictadura como también a los actos del terrorismo, como si de los grupos de las organizaciones armadas, Claro. digamos. No necesariamente va a ser la política que sostenga Ítalo Luder, que era su contendiente político de cara a las elecciones presidenciales, ¿no? La idea es que Luder igual va a ir y venir. Tenemos varios comunicados, ¿no? Como que dicen, Ok. voy a, pero no voy a. No, parece nunca decidirse. Ujú. Y queda como que al final, ¿no? Ellos van a ir por el justicialismo, va a ir más por el indulto. Ok. ¿No? Porque recordemos que los militares se habían emitido una ley poco antes de bajarse del poder, en la cual básicamente se estaban autoindultando. Mirá qué fácil. Claro, Lo hago y después pongo una ley que dice que estaba bien hacerlo. por eso. Y Alfonsín tomó una decisión política realmente bastante a contrapelo, digamos, de lo que Ujú. podía haber sido otra manera de efectivamente llevarlos a juicio. Bien. Y bueno, un poquito también lo que hablábamos antes, ¿no? Si bien, como vos mencionabas antes, en nuestro presente, tenemos muy asumido lo que ocurrió en esa época, las atrocidades, los horrores, Sí. desde la música, desde la historia, desde el discurso político, ¿no? Realmente ha interpenetrado casi todos los sectores de nuestra sociedad. Sí. Me gustaría que también nos transportemos un poco a esta época en la cual, obviamente ya se sabía que las desapariciones de civiles habían ocurrido, ¿no? Pero me parece que hay algo muy pivotal en los testimonios en 1985 de realmente desnudar en toda su dimensión, en toda su atrocidad lo que ocurrió. No, algo que no quiero decir insinuar porque es muy liviano, digamos, porque Ujú. se sabía, ahora lo ves visceralmente, ¿no? Claro. Lo ves más crudamente, por así decirlo. Sí, en la primera persona, ¿no? Por eso también, cuando pensábamos en las películas a traer a dialogar, tenemos un universo de películas que retratan lo que fue en sí la época de la dictadura cívico-militar. Hay miles, hay un montón, hay para tirar para arriba, entonces no era la idea tampoco por ahí retomarlo desde ese lugar, pero ¿por qué tenemos ese acervo? O sea, si bien no vamos a ponernos a desmenuzar esas películas, sí me parece interesante charlar de por qué esas películas existen y por qué tenemos tantas. Por supuesto. Por esto mismo que vos decís, ¿no? Porque era algo que ya se venía sabiendo, por lo menos en ciertos estratos de la sociedad. Recordamos que tenemos denuncias, ¿no? Ante organismos internacionales, a la Madre de Plaza de Mayo, digo. Hay imágenes, no estaba inerte ¿no? el tema, pero digo, yo quiero como plantear que por ahí se desnuden todo su horror, digamos, por así decirlo. Claro, sí, y esto de que empiezan a aparecer estas personas que se animan a contar su propia experiencia. Por eso. Y eso es lo que deriva después en que podamos tener justamente tanto testimonio que permite que hoy por hoy hayan muchísimas películas que retratan casos particulares de personas que lo vivieron, como podemos decir Infancia clandestina, como Claro. podemos decir La noche de los lápices, como podemos decir un montonazo de pelis que tienen que ver con eso particularmente, que si voy a destacar alguna en este momento, como digamos, en este contexto de este episodio en particular, una que me parece que tiene un toque interesante para pensarlo desde otro lado, digamos, es La larga noche de Francisco Santis, que Sí. no sé si la conoces. No, contame. Es una película que tiene pocos años, es una película del 2016 y está dirigida por Francisco Márquez y Andrea Testa, que lo que hace es tomar a Francisco Santis, que está viviendo una vida bastante normal, vamos a decir, Bien. y que recibe el contacto de alguien que conoce de antes y de una militancia previa, digamos, que se encuentra en problemas. Y él tiene la posibilidad o no de ayudar en esa noche, Bien. simplemente. Entonces, ¿Puedo preguntar cómo asiste? tiene que pasar un dato, tiene que hacer una llamada, Ok, es así como algo de muy nexo. mínimo, claro, muy de nexo, pero tiene la posibilidad, digamos, de asistir a alguien en Ujú. problemas. Bien. Lo que me parece interesante de traer esta peli solamente como una de las que recrea esa época es por la gracia del personaje tangencial. A ver. Es un personaje que no está metido de lleno en estas experiencias, sino alguien al quien lo roza Claro. en su cotidianidad de repente y tiene que hacerse cargo de que todo eso que más o menos sabía que podía estar pasando existe. Elemento que está ampliamente presente, ¿no? En los testimonios, o sea, Exacto. la persona que ligó de rebote porque conocía a alguien, porque estaba en la agenda de alguien, no ese tipo de situaciones. Tal cual. Entonces Totalmente. me parece que si vamos a traer alguna de todo ese universo amplio que existe, como para pensar un poquito en eso, antes de llegar ya al traspaso a la democracia, ¿no? Y pensar un poquito lo anterior, me parece que esa es una que puede funcionar y que es muy interesante. Absolutamente. Como para pensar el proceso en sí, digamos, ¿no? Ujú. Lo que fue esa etapa. Ahora, yo me puse a pensar cuando hablábamos del tema ya del traspaso a la democracia y de todo lo que significó
el juicio en sí mismo, en películas ya de principios de los 80, que los 80 se consideran como la década que fue haciendo esa transición democrática, ¿no? Por supuesto. Entonces tenemos justamente estos primeros años en donde todavía estábamos dentro del régimen cívico-militar, pero hay películas que ya empiezan a contar otras cosas y que no son las pelis más pasatistas de los 70. Bien, sino que entran en diálogo con la realidad política del momento, ¿no? Claro, no lo van a decir a viva voz tal vez, pero sí me parece un ejercicio interesante ver estas películas y pensar que fueron hechas igual todavía bajo el régimen militar. Claro. Y son de las que más me parece interesante hablar, digamos, mientras vayamos charlando la pata histórica. Desde luego. Que van a ser Tiempo de Revancha y Últimos días de la víctima, las dos del mismo director, las dos de Aristarain, del 81 y del 82. Bien, ok. O sea, para arrancar la década, Perfecto. previo a llegar al juicio. Perfecto. Me gustaría volver un poquito sobre un tema que mencionamos recién, que era el tema del intento de autoindulto Sí. por parte de los militares, ¿no? Tenemos, digamos, por ejemplo, el 28 de abril de 1983, la publicación por parte del gobierno militar del llamado el documento final, ¿no? Que lo que van a hacer es abrigarse en los decretos lanzados durante el gobierno de María Estela Martínez de Perón para decir, digamos, que la acción represiva tomada por el gobierno militar se somete, digamos, como también sus errores, por cierto, ¿no? Y ya vamos a analizar ese discurso después, lo someten al juicio de Dios, de la historia y de la comprensión de los hombres. ¿No? Este comunicado como que sienta la base discursiva. Es fuertísimo. Bueno, ¿para qué? Ya en septiembre del 83 sale publicada en el Boletín Oficial la Ley 22.924, que otorgaba amnistía a las acciones subversivas y antisubversivas que tomaron lugar entre el 25 de mayo del 73 y el 12 de junio del 82. Qué fuerte. Me interesa traerlo para, digamos, contrastar con la decisión política de Raúl Alfonsín de ir adelante igual. ¿Contra qué estaba yendo? Bueno, contra este tipo de maniobra, entre tantas otras, ¿no? Claro. Sí, que es algo que, si volvemos a lo que es, por ejemplo, Argentina 1985, en la pequeña introducción que la película hace antes de entrar al juicio civil, está un poco visto en esta mesa de jerarcas que se juntan a firmar unas cositas y este papel que sale a decir, nosotros decimos que con esto ya está, ¿eh? Totalmente, por eso me interesaba ahondar en un poquito que eso está como implícito, ¿no? En esa oportunidad, así tenemos un poco de mayor claridad. Entonces se presenta una especie de disyuntiva, ¿no? O sea, no importa quién hubiera agarrado el gobierno, que al final resultó ser Alfonsín, ¿no? Claro. Pero quien sea que lo hubiera tenido, digamos, tenía que decir, o apaciguamos a los militares, ¿no? Y acá hay un asterisco que hay que mencionar, que es que la democracia era tenue en ese momento. El gobierno era tenue. No había flojito, ¿no? De poder. Que es algo que va a continuar incluso a posteriori del juicio, ¿no? A lo largo de los 80 la democracia va a estar en perpetua amenaza y asedio, ¿no? Entonces, la disyuntiva era un poco esa, digamos. O compramos una tranquilidad apaciguando a los militares, dándoles el indulto propuesto por ellos mismos, o refundamos una democracia crítica de su pasado inmediato y lo llevamos a juicio, que es lo que efectivamente terminó ocurriendo. ¿Sabes qué? En este punto, hablando de una de estas pelis, como te decía, en este caso particularmente de Últimos días de la víctima, la película del 82, que de nuevo, son películas que, digamos, si podremos sabernos la historia, el cuentito en sí mismo, nos está hablando de algo diferente o un universo, vamos a decir, mucho más pequeño por lo menos. Ok. Porque en este caso lo que estamos hablando es de un sicario, básicamente. El protagonista es un sicario, un hombre contratado para hacer determinadas cosas. ¿Contratado por quién? Por distintos poderes. Ok. Generalmente siempre también lo mismo. Todo queda en la esfera de lo privado, que eso me parece como muy interesante. O sea, es un sicario freelancer. Es un sicario freelancer tal cual. Bien. Y me parece que es interesante pensar esto. Estas películas hablan de estas luchas de poderes y nunca meten al Estado. Mira vos. ¿No? Las películas de principios de los 80 es como que hablan de eso, pero no desde el poder estatal, sino desde poderes privados. Pero tranquilamente lo podemos extrapolar a lo que se entendía del mundo o una idea de mundo que estaban proponiendo, ¿no? Y en este caso, algo que me parecía como muy pregnante es este sicario lo mandan a perseguir a un tipo, tiene su objetivo al que lo estamos viendo seguir y tiene sus dudas de por qué. ¿Cuál es la importancia de este señor para estos otros? Para querer saber sus movimientos y para eventualmente quererlo muerto, ¿no? Que es para lo que lo contratan. Bien. Entonces trata de indagar y empieza a hablar con un amigo de confianza y le dice, no sé, quiero saber qué onda con este tipo, por qué lo buscan, etc. Y el amigo simplemente lo que le dice es como, si lo quieren voltear,
es porque algo hizo. Alguien lo juzgó y lo encontró culpable. Y me pareció clave. Algo habrá hecho, digamos. Tal cual, porque es un algo habrá hecho y es esto, hay una justicia paralela que se maneja de esta manera. Es una forma de decir eso. Alguien lo juzgó, lo encontró culpable y lo mandó a boletear. Punto. Es interesantísimo ese tema, ¿eh? Sí, totalmente. Pero bueno, retomando un poquito el curso del contexto, ¿no? Sí. Hay algo que hay que mencionar, que es que, Nancy, ¿cuál sería el fuero de atracción natural para juzgar militares? El fuero militar, claro. ¿verdad? En principio, las juntas se someten al juicio de sus pares, que ya podemos imaginar cómo pretendía fallar. Claro. El tema es que, por supuesto, ahora vamos a contar que nunca llegó a emitir un fallo. Ah, mira. El tribunal militar. Directamente no hubo fallo. No, y ahora te voy a contar por qué. Justamente lo que Alfonsín va a determinar por decreto es que el fallo del tribunal militar va a resultar apelable por la Cámara de Apelaciones Civil. Ok, ¿no? O sea, él pone ese asterisco antes. Correcto. Bien. ¿Qué está garantizando? ¿No? La vía de juicio por vía civil, digamos, sabiendo que hay una intencionalidad detrás, obviamente, del tribunal militar. No le va a fallar en contra, digamos, a sus pares, ¿no? Bien, pero entonces ya está sentando el precedente justamente desde ese momento. O sea, está abriendo esta puerta Ujú. desde ese principio. Es Totalmente. un montón. Por eso hablo de una decisión política que incluso ya se venía cocinando desde la campaña electoral. Claro. ¿No? O sea, no fue una cuestión netamente coyuntural o inmediata. Fue Bien. una cocinada muy larga esta decisión. Aparte es una gran decisión. Tal cual. Con graves implicancias, digamos. Y bueno, así no se abre, como decíamos, la puerta al proceso que va a tomar lugar finalmente en el 85. Y como te decía, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que es este tribunal militar, nunca va a llegar a emitir una sentencia. Ujú. Porque se publica justamente el informe de la CONADEP. Ok. Ya estaba bajo 2 prórrogas para emitir sentencias tribunal militar. Ya la venía demorando y se Bien. hace público el informe de la CONADEP. Y 5 días después, este tribunal va a emitir un comunicado diciendo que no iba a emitir sentencia, ya que las órdenes emitidas por los mandos militares resultaban inobjetables y que por lo tanto las responsabilidades adjudicadas a los imputados eran inexistentes. A partir de acá, la Cámara va a pedir la remisión de la causa y la va a tomar para sí. Ya el pensar en las palabras que se eligen también es como bastante importante, ¿no? Porque el tema de la responsabilidad, Nancy, fue central en Ujú. todo esto. O sea, estás llevando a juicio a los jerarcas Claro. ¿no? de la organización militar, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero los que efectivamente llevan a cabo las atrocidades fueron cabos, digamos, fueron rangos mucho más inferiores, quiero decir. Claro. Por lo cual, las escalas de responsabilidad van a ser un tema más que central en el juicio, porque es lo que va a permitir de algún modo cómo cursar la prueba, cómo cursar las imputaciones, en qué grado. Claro, que es lo que hay que probar al fin y al cabo, ¿no? Correcto. Y así, bueno, se fija el inicio del juicio, como decíamos antes, el 22 de abril de 1985. Hay que decirlo, las audiencias duraron 530 horas, ¿sí? E involucraron Wow. 833 testimonios. 833 testimonios. Así una es. bestialidad. Es una cantidad increíble. Totalmente. Y yo quería desarrollar un poquito 2, digamos, corrientes de pensamiento, ¿no? Que permean tanto el juicio como la sociedad Bien. en este momento, ¿sí? Bien. Y la primera que tenemos que abordar es el discurso de la guerra antisubversiva, que por supuesto es el que van a esgrimir fundamentalmente la defensa, que son Claro. los militares. Por supuesto. ¿Cuál es la idea fundamental de esto? Básicamente el caracterizar el periodo, ¿no? que se está considerando, digamos, como una guerra civil, ¿no? Lo cual Sí. lo pondría, digamos, bajo las reglas de enfrentamiento de un conflicto armado. Tal cual. Estamos hablando, por supuesto, del enfrentamiento contra organizaciones como Montoneros, como el Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿no? Sí, que el punto ahí está, o lo que se reclama justamente sobre esa postura, es que no estamos tampoco ante 2 fuerzas de igual nivel ni de igual tamaño. Eso lo vamos a abordar en la segunda, que es la Ok. teoría de los 2 demonios. Pero hay mucho diálogo entre ambas posiciones, Claro. digamos. Pero, digamos, lo central acá es que ellos plantean, digamos, esta época como una situación de excepción. Ok. ¿Sí? Bien. Y que por lo tal eso habilita, digamos, tácticas que también Son sean de excepción. excepcionales. ¿Me explico? Ujú, Por eso, entiendo. cuando uno escucha o lee, digamos, las defensas de los militares en este juicio, ellos, digamos, no van a reconocerlo. Claro. Macera, por ejemplo, clásicamente dice: yo asumo toda la responsabilidad, no reconozco que sea un crimen. Claro, yo Hace esta distinción. claro, mi tema no está con lo que se hizo, sino con que me digan que lo que se
se hizo es un crimen, Claro, básicamente. porque ellos, digamos, están caracterizando como dentro de un conflicto bélico. Claro. ¿Entendés? Ujú. En eso se van a abrigar, digamos, de alguna manera para esgrimir esta defensa. Que hay que decirlo, no es un argumento jurídico, Nancy, es un argumento político. Por lo cual es especialmente problemático para el tribunal. Porque si fuera un argumento jurídico, lo puedes rebatir jurídicamente. Claro. Pero es complicado, digamos, en el marco de una causa jurídica, responderle a un argumento ideológico. Porque no es Claro. lo que se está poniendo en juicio, en tela de juicio, ¿me explico? Sí, sí, sí. Y ahí también están las cuestiones que tienen que ver con los límites de lo jurídico, ¿no? Lo que puede y lo que no puede jurídicamente probarse y demostrarse y culparse en el caso de que fuera necesario, ¿no? Bueno, absolutamente. En ese sentido, la primera de las películas que traía también, Tiempo de Revancha, la del 81, tiene que ver con esto, con que aparece una cuestión de enfrentamiento jurídico, vamos a decir, ¿no? A ver. Porque tenemos acá a un personaje, también a un Federico Lupi, como trabajó en los 80 Federico Lupi, pero que en este caso, como te decía, viste, estas dos películas traen conflictos que son en pequeña escala y entre privados. No estamos hablando en ningún momento del Estado. Y en este caso de lo que vamos a estar hablando es de un obrero, de un trabajador, de un dinamitero particularmente, Bien. y una empresa que lo contrata, ¿no? Que esta empresa, por supuesto, no va a estar haciendo las cosas de la mejor manera, no los va a tener a ellos en las mejores condiciones de trabajo. Y dentro de todo eso, en un derrotero mucho más largo, que no me voy a poner a explicar ahora, porque aparte la peli es muy, muy buena y la tendrían que ir a ver si no la han visto aún, va a pasar que va a lograr este personaje fingir un accidente para poder fingir una mudez por estrés, Ok. ¿no? Por shock, por trauma, Sí. para poder sacarles guita. O sea, la idea es poder cobrarle a la empresa por esos daños y perjuicios, digamos, de su trabajo, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Esto va a ir a un enfrentamiento legal, porque lo que va a tratar de hacer el abogado es arreglar. Con un cliente que está fingiendo todo el tiempo. Con un cliente que está fingiendo todo el tiempo, literal. Se queda mudo a partir de ese momento, no habla nunca más. Ok. Literal. Ahora, el tipo, cuando empieza la verdadera lucha de poder y cuando esta gente empieza a representar ese poder, justamente el que tiene las riendas, ¿no? La empresa tiene demasiado poder y maneja el capital y maneja los contratos con gente de afuera. Hay mucho de la idea del poder corrupto y de los poderes externos, los poderes internacionales que interfieren con las empresas locales, ¿no? ¿Están Como explicitados esos poderes en la película o están implícitos? implícitos. Ok. O sea, lo que se llega a ver como muchas veces es gente que se sabe que es de afuera o gente que está hablando en otro idioma. Bien. No más que eso, Bien, ¿no? bien. Pero queda claro. O Pero sea, está la injerencia de factores externos, digamos, en los juegos de poder y de tal influencia. tal Bien. cual. Está ahí, está latente, digamos, ¿no? Lo que va a pasar entonces es justamente que va a empezar a sufrir una persecución. Lo primero que le va a pasar es que le van a advertir que esto tranquilamente se le puede dar vuelta, ¿no? Cuando estén ahí en la negociación y el Lo tipo empiezan diga... a apretar, hablando claro. Sí, digamos. por supuesto. Bien. Pero el apriete va a tener distintos matices y va a tener algunos que podemos relacionar muy directamente con lo que estaba sucediendo en realidad en el país en ese momento, porque hay un momento en particular en donde un Ford Falcon celestito, pero un Ford Falcon lo empieza a seguir muy despacito por al lado y cuando se le pone al lado lo que hace es tirarle a un compañero todo golpeado al lado suyo, que es el que estuvo diciendo cosas a su favor, ¿no? Ok. Entonces hay cosas que son muy tranquilamente extrapolables a lo que estaba sucediendo. Totalmente. Pero en el diálogo, que me parece interesante, lo que se da desde la parte jurídica es cuando le dicen, si vos no arreglás la plata ahora que yo te estoy proponiendo y la que yo te digo, mirá que en algún momento yo te voy a lograr sacar que vos hablás, voy a lograr escucharte, voy a hacerte hablar. Y ahí va a ser al revés, te voy a acusar yo a vos en el juicio y hasta te voy a poder acusar de homicidio de tu compañero porque vos armaste todo esto y en eso que vos armaste este otro tipo se murió y ahora vos vas a tener legalmente la culpa, ¿no? Claro. Entonces, esta idea también del juego jurídico, de a dónde caen las culpas, está muy presente y me parece súper interesante. Y la presión psicológica. Sí, bueno, la forma en la que a él lo apretan es mandándole escuchas.
mandándole sus propias conversaciones para que él vea que no hay lugar en donde está a salvo. Entiendo. No hay lugar en donde él esté solo. Claro. Y eso me parece también muy clave de pensar esa época, ¿no? Una época en donde hay un poder, en este caso del Estado, que estaba totalmente presente y pregnando la intimidad de cualquiera, ¿no? Bueno, vamos ahí entonces, ¿no? El tema de la asimetría entre un Estado infundiendo terror y materializándolo, digamos, contra gente que no está en la misma posición de poder. Y por eso te adelantaba antes, ¿no? Este tema de la teoría de los dos demonios. Tal cual. No, hay que hablar un poco de esto. Nombre que hemos escuchado un montón de veces, así que me encanta que lo podamos desarrollar un poco. Totalmente. Acá la idea fundamental es que toda la violencia terrorista desde el Estado o desde las organizaciones armadas en la década del 70 y los primeros años de los 80, digamos, son equiparables. Deben ser juzgados en el mismo tono o en la misma balanza. Claro. Que hay que decirlo, esto ya es algo que, como decía antes, el radicalismo ya venía sosteniendo incluso durante la dictadura. El radicalismo venía condenando toda forma de terrorismo. Claro. Tal es así que incluso Alfonsín a comienzos de los 80 es lo que él va a sostener. ¿No? Más allá de la decisión política que efectivamente tome con respecto al juicio, digamos, en su foro interno, él va a estar en ella, digamos. Okay. ¿No? Él va a querer condenar por igual a todos. También supongo que como una forma de reconciliar a la sociedad argentina, de decir, bueno, la democracia debería ser ecuánime, debería ser por lo tanto justa. Por supuesto, esto, con el devenir histórico, tenemos críticas para hacerle, ¿no? Porque no podemos juzgar simétricamente, digamos, a una fuerza represiva que tiene el poder del Estado detrás, como un poco lo que vos contabas recién con estos poderes, bueno, privados en este caso, con organizaciones insurgentes, terroristas, etcétera, que se organizan entre sí de última. Claro, ¿no? Y que surgen de un lugar totalmente distinto que el poder del aparato estatal, ¿no? O sea, es como muy diferente. Totalmente. Igual es interesante ver un punto de intersección entre la teoría de los dos demonios y el discurso de la guerra antisubversiva. Ajá. Sí, porque ellos también están subsumando, digamos, para sostener esta primera línea discursiva que decíamos, la guerra antisubversiva, vos tenés que decir, digamos, que estás en guerra. Claro. La teoría de los dos demonios también plantea que estaban en guerra. Tal cual. Porque eso decir que son equiparables en el juicio que se les somete, estás habilitando que hay una guerra y que hay una simetría, digamos, de violencia entre ambas partes. Y de fuerza, ¿no? Claro, como que están en el mismo lugar una y la otra enfrentadas de una manera ecuánime. Por eso te digo, o sea, si bien no se niega en ningún punto las atrocidades cometidas por ambos bandos, ¿sí? La asimetría, digamos, de poder todavía se sostiene realmente. Pensando un poco en esto de los poderes también y de las formas de ejercer el poder, pensaba en otra de las cosas que sucede o suele suceder también cuando es un poco difícil hablar de lo que nos está pasando o nos estuvo pasando en ese momento, o sea, en la actualidad de la realización cinematográfica, llevándolo al ámbito del cine, como a cualquier arte en realidad, a veces es más fácil hablar de cosas que pasaron antes. Por supuesto. ¿No? Que de alguna manera dialogan, por supuesto, con aquello que esté sucediendo. Claro. Y en ese sentido, una película que me parece muy atinada y además una gran película de una gran realizadora que hemos tenido es Camila, de María Luisa Bember, que es una película de 1984, o sea, estamos hablando de ya dentro de la incipiente democracia de los 80, en donde tenemos esta película de drama histórico que va a tomar un caso real, que es el romance de Camilo Gorman y el sacerdote Ladislao Gutiérrez. Claro. Que esto se da durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Entonces se va muy hacia atrás en la historia, ¿no? Nos lleva bien lejos para hablarnos de una injusticia que se dio y de la cual es más fácil hablar tal vez que de la injusticia que estemos viviendo en ese momento. Exacto. O de lo que veamos raro en el poder o en el ejercicio del poder en la propia actualidad. Bien. ¿Por qué digo también que es interesante la realizadora en sí misma? María Luisa Bember es una gran directora que hemos tenido y que ha sido una de las primeras en retratar a las mujeres de una manera mucho más interesante por ahí que la simple compañera de esos otros hombres, ¿no? Totalmente. Camila acá tiene un rol muy protagónico, tiene un rol altamente activo, tanto en toda la película como también en lo que es el romance con Ladislao particularmente. Pero, por ejemplo, Camila va a ser una persona que compra libros prohibidos por Rosas y esto va a tener consecuencias, ¿no? El librero, don Marino, que es el que se los vende, va a ser decapitado y su cabeza va a ser expuesta en la puerta de la iglesia. Y una de las cosas que la va a unir a ella, a Ladislao... Una época más civilizada en nuestro país. Una época muy civilizada, en donde las cosas se hacían como se tienen que hacer. Y todo, ¿no? Tenía el tenor que corresponde. Claro, y la gravedad. La gravedad que corresponde. Vendés un libro que está prohibido y tu cabeza tiene que colgar en la puerta de la iglesia. ¿Qué duda cabe?
Ay, Dios mío. Pero bueno, justamente una de las cosas que la va a unir a ella con Ladislao, que va a hacer que esa atracción sea cada vez mayor, va a tener que ver con que Ladislao va a hablar y va a condenar públicamente esa acción. Bien. Y ella va a estar de acuerdo. Ella va a ser una persona que va a hablar con su padre y le va a decir que nada justifica la violencia entre los bandos políticos enfrentados. Ujú. Me parece que eso Mirá es qué como bien. súper clave también. Y por otro lado, pensando en lo que tiene que ver, que estábamos hablando antes, ¿no? Cómo esto viene desde la campaña, cómo Luder y Alfonsín tenían discursos que iban armando a medida también de lo que veían en la propia sociedad Totalmente. y tenían que tomar un partido y demás. Hay algo que pasa con Camila y con Ladislao, que es que Rosas recibe mucha mala prensa a partir de que estas dos personas se escapan. Ujú. Un cura y una chica de la alta sociedad. Claro. ¿No? O sea, se están violando los votos de castidad y además una muchacha de la alta está haciendo cualquier cosa con un cura. O sea, terrible todo. Entonces, recibió mucha mala prensa de muchos lugares, desde los propios y desde los ajenos. Fue un caso que se tomó para actuar en contra de Rosas o hablar mal del propio gobierno de Rosas, y eso es lo que termina haciendo que él decida fusilarlos, Claro. que es el final que ellos tienen en la historia real y por supuesto en la película, película. ¿no? Entonces, cómo también intervienen los poderes y la opinión pública en lo que sucede políticamente. Bueno, eso es un tema que me gustaría abordar también sobre el tema del juicio, que es un poco lo que la sociedad pensaba. ¿sí? Bien. O sea, que primero voy a contar cómo termina, ¿no? Y vamos a ver qué se pensó a partir de eso. Llegamos entonces al 9 de diciembre del 85, ¿sí? Donde se conoce el fallo de la Cámara de Apelaciones. Estamos hablando de algo que arrancó como por abril, dijiste. En abril, totalmente. O sea, estamos hablando de un juicio extenso. Y bueno, sí, viste la cantidad de declarantes, la Claro. cantidad de horas de... Sí, Hay que totalmente. pasarlo. Igual hay que decirlo, la sentencia no fue sin su propia controversia, ¿no? Ujú. Porque hubo, por ejemplo, decepciones en cuanto a los 4 que fueron absueltos, ¿no? Tenemos a Grafiña, Galtieri, Anaya y Lamidoso, que no reciben sentencia en esta oportunidad. Sí. Los 4 años que se dieron a Agosti, que para mucha gente va a ser insuficiente, digamos. Tal cual. Y después, bueno, tenemos 8 años, ¿no? A Lambruschini, 17 años a Viola y, Sí. por supuesto, la perpetua a Macera y a Videla. Tal cual. ¿Mm? Que es como el gran momento Claro. de la condena. Absolutamente. Y tenemos justamente en diciembre un estudio llevado a cabo por la consultora Nudelman Bass. Ajá. Esto es después de la emisión de la sentencia. O sea, cuando ya se sabe la sentencia que se dio. Claro, y ahí Bien. salieron a relevar un poco cómo la sociedad se sentía con respecto a los hechos de la dictadura, etcétera, Ok. ¿no? Y yo voy a tener algunas cifras de lo que encontraron. Bien. Encontró que el 72% de los entrevistados valoraba positivamente el derrocamiento del gobierno de María Estela Martínez de Perón por parte de los militares. Un montón. Un montón. A su vez, un 83% valoró como positiva la intervención de las Fuerzas Armadas al combatir a los grupos armados. Un montón también. Un montón también. Pero fíjate esta última cifra. Tenemos un 88% que valoró negativamente, y acá estoy citando, los excesos cometidos durante el combate a la subversión. ¿No? ¿Qué nos muestra un poquito esta aparente contradicción de Sí. que tenemos cifras muy similares condenando los excesos y a su vez avalando el accionar, que la teoría de los dos demonios estaba viva y bien en la sociedad en diciembre del 85? Tal Y cual. eso es algo que no hay que perder de vista, hay que mantener una perspectiva histórica, ¿no? Lo que hablamos al principio, nosotros que nacimos, crecimos y nos Sí. educamos en democracia, damos muchas cosas por sentadas, especialmente a nivel social discursivo. Tal cual. Pero estando ahí en el momento, como hablamos de lo tenue de la democracia todavía a mediados de los 80, incluso después, digamos, Sí. también que la opinión pública se estaba como adaptando, llegando a, todavía desconociendo cosas, digamos. Sí, lo pienso también desde el lado de que particularmente la última dictadura militar es un periodo que para nosotros es muy pregnante socialmente Sí. y que ha dejado consignas que hoy por hoy las conocemos de memoria, ¿no? Memoria, verdad y justicia, por ejemplo, es una consigna que la sabemos todos. Sí. Nunca más como frase, es una frase que tiene una pregnancia y que significa algo Totalmente. muy fuerte. Entonces, que ahora vos me digas que en ese momento todavía hay un 70 y pico % de personas que les parece bien que se haya derrocado un gobierno por parte de los militares, o sea, que se haya dado un golpe y que en todo caso lo que estuvieron mal fueron los excesos, Claro, habla un montón de cómo en ese momento todavía las cosas se veían diferentes. ¿no? absolutamente, absolutamente. Y en ese sentido, la última película que yo quería traer a dialogar es una película de ese mismo año, Ujú. del año del juicio, como para cerrar ahí a mediados del Bien. 80, de la década, que es Esperando la carroza,
de Alejandro Doria. Clasicazo. Clasicazo del 85, que si bien es una película costumbrista que es muy nuestra, no hay que olvidarse que está basada en una obra de teatro de un uruguayo que se llamaba Jacobo Langsner, que tuvo esta versión, ¿no?, cinematográfica que todos recordamos y que adoramos porque es fantástica, pero que tiene esto, ¿no?, de mostrarnos la familia, el seno, de nuevo, el núcleo, ¿no? Irnos a lo pequeñito. Bien, a la diaria. Claro, no estamos en el drama social complejo y que nos muestra la política del país. Vamos a la diaria, vamos a una familia de 4 hermanos y qué hacemos con la vieja, básicamente, ¿no? Totalmente. Pero como igual ahí entran estas cositas, entran estos pequeños datos de la pobreza digna, Claro. de cómo nos relacionamos entre nosotros. Es todo tan deliciosamente idiosincrático. Todo tan deliciosamente idiosincrático. Y tenemos el momento clave de, todos saben que andás con la pesada, ¿no? Sí. Que se le dice en un momento a el personaje de Brandoni, que es una cosa hermosa. Total. Y rarísima. Y que él dice, ¿quién te dijo eso? ¿De dónde sacaste ese? Nena, ¿qué estás diciendo? Y cómo todo eso todavía está ahí. Claro, ¿no? de eso no se Todavía... habla. Exacto. Como en algo que nada supuestamente tiene que ver y que solo nos cuenta la historia de unos hermanos y qué hacer con mamá, esto también está, ¿no? Hay algo ahí que sigue estando como por debajo de cualquier momento familiar y la diaria. Bueno, Nancy, entonces hemos cubierto el juicio a las juntas, ¿no? Y un poquito a ver de en qué andaba entreteniéndose, pensando la sociedad en el plano del audiovisual. Claro, ¿qué era la Argentina? O vamos a decir un poco, porque justamente tratamos de hacer este recorte, porque realmente si tratáramos de hablar de toda la sociedad argentina de mediados de los 80, sería imposible de abarcar. Entonces, bueno, estas cositas que a nosotros nos parecen que pintan un poco, alguna de esas cosas que pasaban y que tal vez hoy no son lejanas, claro, y está bueno retomar y traer a nuestra memoria. Totalmente, ¿no? Sí, yo me llevaba un poco esto, ¿no? De bueno, ya lo hemos un poco mencionado, pero esta nueva etapa democrática tan tenue en ese momento y tan amenazada a lo largo de los 80, a mí me parece como que encuentra en este juicio un indicio, de alguna manera, de que era posible juzgar las atrocidades cometidas desde el Estado en el marco de la justicia ordinaria, la justicia civil, ¿no? Sí. Y eso me parece muy significativo porque otorga legitimidad, digamos, Tal ¿no? cual. Sí, y no hay que olvidarnos lo que dijiste en un principio, que Argentina actuó de esta manera como punta de lanza, ¿no? Fue la primera que lo hizo. Y Totalmente. la verdad que no deja de ser, estemos hoy donde estemos, no deja de ser un orgullo que realmente se haya podido hacer acá algo que hasta ese momento no se había podido hacer en ningún lado. Absolutamente. Cuando tranquilamente podría no haberse hecho. Y cuando tranquilamente las cosas estaban más dadas, me parece, para que no, que para que sí. Fíjate los relevamientos del estudio que veíamos antes, ¿no? Ahí hay como una ventana a un what if posible, digamos. Quizás la sociedad no lo hubiera recibido tan mal en la inercia de las cosas. Sí. En la búsqueda de estabilidad, de seguir adelante con la vida de uno, ¿no? Pero no, se tomó una decisión mucho más valiente. Bueno, y así hemos cerrado esta primera tanda de episodios, esta primerita temporada. Así es, hemos cruzado la primera línea de llegada. Estamos muy contentos de haber llegado hasta acá. La verdad que sí, la verdad que sí. De haber elegido también un tema cercanito nuestro, películas propias para terminar. Por un descansito, por un tiempito, no es que nos vamos así de la nada y no vamos a volver más. Ya estuvimos haciendo, señora, toda la preproducción. Totalmente. De la segunda, así que no se van a librar de nosotros por mucho tiempo. Les vamos a dar un breve descanso y estamos prontito volviendo. Vamos a volver con más películas y más historias.